Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar derivadas de orden superior en la calculadora gráfica TI-89. Veremos dos ejemplos de determinación de la primera a la cuarta derivada. Mirando este primer ejemplo, determinaremos las derivadas usando la función derivada en el menú de cálculo al que accedemos presionando F3. Así que sigamos adelante y presione F3. Tenga en cuenta que diferenciar es la primera opción. Entonces podemos presionar entero el número 1. Ahora ingresamos la función original que debería ser una dividida por. Necesitamos los 3x al sexto entre paréntesis, así que abre el paréntesis, 3x elevado a la potencia de 6, paréntesis cerrado, más 2. Ahora para la raíz cúbica de x ingresaremos esto como x elevado a la potencia de 1, 3. Entonces x, clave de exponente, y luego entre paréntesis, 1 3 o 1 dividido por 3, más log natural x, que es la segunda x para el registro natural, x paréntesis cerrado, y luego ingresamos una coma, la variable x, y ahora si cerramos el paréntesis aquí y presionamos enter, esto nos dará la primera derivada de la función original. Así que sigamos adelante y presione enter. Ahora sabemos que f' de x es igual a esta función aquí. Y ahora para encontrar la segunda derivada, que es una derivada de la primera derivada, podemos editar esta entrada anterior colocando una coma 2 después de la x. Así que sigamos adelante y presionemos la flecha derecha. Observe cómo la entrada anterior todavía está aquí. Y ahora presionaremos la flecha izquierda. Y si ingresamos una coma 2, y notamos que el paréntesis cerrado todavía está allí, estos dos nos darán la segunda derivada de la función original. Lo que significa que si cambiamos los dos a 1, también obtendríamos la primera derivada, pero el valor predeterminado sin este valor adicional es la primera derivada. Entonces si presionamos Enter, tenemos f' es igual a esta función aquí. Entonces, si cambiamos los 2 a 3, obtendremos la tercera derivada. Si cambiamos los 2 a 4 obtendremos la cuarta derivada. Entonces nuevamente presionaremos la flecha derecha, flecha izquierda una vez, retroceso o flecha atrás una vez, 3 para la tercera derivada y Enter. F' es igual a esta función aquí. Y luego finalmente encontrar la cuarta derivada. Cambiamos un 3 por 4. Entonces flecha derecha, flecha izquierda, retroceso, 4, enter. La cuarta derivada es igual a esta función aquí. Veamos un ejemplo más. Aquí se nos da g de x es igual a 2 coseno x, y nuevamente se nos pide que encontremos las derivadas primera a cuarta. Veamos el proceso nuevamente. Presionaremos F3 para el menú de cálculo, 1 para diferenciar ingrese la función original, g de x es igual a 2, el coseno es el segundo z. X paréntesis cerrado, coma la variable x, paréntesis cerrado nos dará la primera derivada por lo que g' de x es igual a 2 seno negativo x. Y ahora, para encontrar la segunda derivada, editaremos esta entrada colocando una coma 2 después de la x. Entonces flecha derecha, flecha izquierda, coma 2, enter. La segunda derivada o g' es igual a 2 coseno negativo x. Y ahora cambiaremos los 2 a 3, flecha derecha, flecha izquierda, retroceso, 3, enter. G' de x o la tercera derivada es igual a 2 seno x. Y finalmente, para encontrar la cuarta derivada, cambiaremos el 3 a 4. Flecha derecha, flecha izquierda, retroceso, 4, enter. Y observe cómo la cuarta derivada es igual a 2 coseno x, lo que también es lo mismo que la función original g de x. Espero que hayas encontrado esto útil.